Ujambo, un saludo a todas y todos. He querido hacer este vídeo para resolver una duda que tienen bastantes personas, y es sobre si es correcto en castellano utilizar la palabra negro, negra. Estas palabras, ¿no? Si es correcto o es incorrecto. Y hay un poco de debate y de polémica en torno a ello, ¿no? Y sobre todo en Abya Yala, que es como algunas personas de origen abyayalense designan al continente americano, en los lugares donde el español es lengua oficial, se ha difundido esta idea de que negro, la palabra negro es cosificante y es una racialización, porque en este caso sí que es correcto utilizar la palabra racialización. Yo soy muy crítico de la palabra racialización, pero en este caso sí, es decir, cuando a un grupo humano diverso se le convierte en una sola raza, entonces es una racialización. Entonces se considera que es una racialización y que por lo tanto la designación negro es racista, negra, negro, es racista en castellano. Bien, yo vengo a explicar lo que yo sé desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista histórico. No vengo aquí a pontificar ni mucho menos, cada cual que se forme su criterio y su opinión, y es perfectamente lícito que cada cual piense con lo que quiera al respecto y es perfectamente respetable. Yo voy a aportar estos datos y bueno, espero que sirvan de ayuda. Lo que parece bastante evidente y es que ha habido una mala traducción, una mala transposición de los términos del inglés de Estados Unidos al castellano. Entonces parece que ahí proviene el problema, o sea, de ahí se origina el problema. Y es que en inglés hay varias formas de designar a las personas negras, pero básicamente dos, aunque hay otras, pero básicamente dos. Las dos principales que han existido durante los últimos cientos de años han sido negro y black. Negro y black. Importante. Negro es una palabra que etimológicamente remite al portugués y al español. Obviamente, negro, ya lo sabemos. Y black es una palabra de origen anglosajón, que hace referencia al color. Entonces, negro es, también para diferenciarla de la otra palabra, es un sustantivo. Y black es un adjetivo. Entonces, es un adjetivo que hace referencia a un color, obviamente, el color negro. Entonces, el sustantivo y el adjetivo pueden hacer referencia a las personas designadas como negras. Pero claro, la historia de esas dos palabras es muy distinta. Entonces, negro en Estados Unidos tiene su origen en la época esclavista, en el racismo, en la cosificación de las personas negras, en la agrupación de cientos de culturas en una sola raza y en este tipo de cuestiones. Entonces, allí está claro que hay una carga racial y racista muy importante en esta palabra, negro. De ahí que otras palabras relacionadas con ellas sean aún mucho más racistas y muchísimo más insultantes incluso que negro, que son la denominada palabra N, que se suele designar así, pues porque decirlo en según qué entornos es muy problemático y es obviamente racista, pero yo lo puedo decir porque soy afro, es la palabra nigger. Nigger es una palabra que se utilizaba sobre todo en el sur de Estados Unidos de manera muy insultante, muy racista, muy cosificante y muy animalizante para ejercer violencia sobre las personas denominadas como negras, es decir, los afros, las y los afros de Estados Unidos en entornos esclavistas. Entonces esta palabra tiene relación con la palabra negro. Y luego también está la palabra de afroestadounidense niga. Esta palabra afroestadounidense niga tiene relación con las dos anteriores, aunque en muchos entornos está resignificada. Por ejemplo, en el entorno del rap, etcétera, pues está resignificada como una forma de autodesignación resistente. Y bueno, eso ya conocemos lo de las resignificaciones, ¿no? Se dan en otros entornos de opresión, ¿no? Entonces, bueno, pero obviamente esas palabras no es lo mismo para nada que las diga una persona blanca que una persona negra. Obviamente una persona blanca no puede ni debe decirlas. Entonces, porque tiene una carga totalmente diferente cuando lo dice una persona blanca que cuando lo dice una persona negra. Entonces, en Estados Unidos básicamente vamos a olvidar estas otras dos que he mencionado y vamos a hablar de las palabras negro y black. Cuando queremos traducir, o cuando algunas personas quieren traducir estas palabras al castellano, se encuentran con un gran problema. ¿Y cuál es?
en español no hay dos designaciones diferentes para las personas negras. Claro que hay muchas designaciones coloquiales y coloniales, como tipo, no sé, morenito, negrito, etcétera, pero no viene al caso. La designación estándar para las personas negras es negro, negra. Entonces, ¿qué ocurre en castellano? En castellano, negro, negra no tiene ninguna connotación racista. Depende del contexto. Esta es la diferencia entre Estados Unidos y España. Negro es cosificante independientemente del contexto que se utilice. Claro que en los años 50, 40, 60 se utilizaba constantemente y no tenía necesariamente tanto significado cosificante como el que se ha venido descubriendo que tenía después, ¿no? Pero hoy por hoy es altamente cosificante, altamente insultante e incluso racista. Bien, entonces, ese negro, al llevarlo al castellano, nos encontramos con que el color negro es un adjetivo. En castellano es un adjetivo. El negro es un adjetivo. Aunque luego tiene, en los diccionarios, tienen diferentes acepciones. La primera, segunda, tercera, diferentes acepciones. Muchas de ellas peyorativas, pero en principio hace referencia a un color. Que no tiene por qué ser el negro puro. No nos confundamos, porque a veces pensamos, no, yo he oído a docentes no afros decir, no, tú no eres negro, eres marrón. Vamos a ver, esto en castellano se puede denominar negro a lo que es más oscuro que otras cosas similares. Por ejemplo, pan negro, se dice pan negro y no es negro, es un pan más oscuro que el pan blanco, pero es pan negro, se le llama pan negro. Entonces en castellano eso no tiene ningún significado racista, porque al referirnos al pan no estamos refiriendo a las personas. Entonces, al decir negro como adjetivo, no hay absolutamente ningún problema en castellano. No tiene por qué tener el negro como adjetivo ninguna connotación peyorativa. Para que tenga connotación peyorativa, lo que tiene que ocurrir es que se tiene que sustantivar el adjetivo. Es un tropo lingüístico que consiste en hacer una eliminación del sujeto y convertir el adjetivo en sustantivo. Voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. No tiene para nada que ver, no es lo mismo decir una mujer rubia que decir una rubia. Obviamente que una mujer rubia es muchísimo más correcto que decir una rubia, que puede ser incluso hasta machista, insultante, etcétera, y puede tener muchas otras connotaciones. Entonces, en castellano, si decimos un hombre negro, una mujer negra, es perfectamente correcto. No tiene, en principio, luego habrá que ver todo el entorno de por qué se está diciendo, etcétera, pero en principio no es incorrecto, porque es una designación que hace referencia al tono de la piel de la persona. Podemos entrar a discutir si es conveniente, no es conveniente, si se tenía que haber dicho o no se tenía que haber dicho, o si era innecesario decirlo. Ahí sí podemos discutir mucho, porque muchas veces se dicen cosas que son absolutamente innecesarias, pero un hombre negro, un escritor negro, un deportista negro no tiene una connotación necesariamente negativa. Pero un negro ya sí, porque ahí se ha eliminado el sujeto, que es el que constituye la parte de humanidad de lo que se está describiendo. Entonces, un negro ya es otra categoría de ser humano. Y entonces ahí sí que estamos entrando en términos raciales. Al decir los negros, no los hombres negros o los hombres y las mujeres negras, al decir los negros, las negras, ahí sí que se está entrando en una vulgarización y se está entrando en una cosificación y se está entrando, pues a través de la sustantivación de un adjetivo, es decir, convertir un adjetivo en un sustantivo, se está reduciendo la persona al color. ¿Se entiende, no? Es decir, se le está quitando la parte de sujeto y se le está convirtiendo al sujeto en el color que se está designando. Claro que nosotros y nosotras, como afros, tenemos perfecto derecho a utilizar eso, como os he dicho antes, que los afroestadounidenses utilizan las palabras y las resignifican. Pero que lo utilicemos nosotras y nosotros no quiere decir que el hecho de que lo utilicen las personas que no son afro tenga que tener el mismo significado. Entonces, para que se entienda lo que quiero decir,
El adjetivo negro, acompañado del sustantivo correcto, no tiene por qué tener ningún problema en castellano. Un hombre blanco. No es lo mismo que decir un blanco. Pero, en este caso, como no hay una historia de persecución de los blancos, pues no tiene mayor importancia. Sin embargo, en el caso de un negro, una negra, ahí entramos en unos terrenos muy cercanos al racismo. De manera que el uso determina si es correcto o es incorrecto la palabra negro, la palabra negra. Os voy a poner más ejemplos. En francés también hay dos palabras para designar a las personas negras, que es noir y negre. Entonces, noir, negre y negresse, que es para las mujeres, son palabras, o sea, negresse y negre son palabras relacionadas con la raza. No solo con el color, sino con la raza. Por lo tanto, tienen una carga racial. No tan racista como la de negro en Estados Unidos, pero también muy similar. Y también tienen noir. La palabra noir hace referencia al color negro, que puede ser el color negro de cualquier cosa, o sea, cualquier objeto, etcétera. Y por lo tanto, si se utiliza al hablar de una persona, se puede decir un homme noir y no hay problema. Pero si se dice un negre, ya no se utiliza homme, ya no se mete la palabra homme ahí. Entonces está claro que es una cosificación. Francés, noir, negre, negresse. Inglés, black, negro. Y otras muchas palabras muy negativas. Alemán, schwarze o schwarz y neger. Neger, obviamente, pues es la que tiene origen en negro, que tienen todas el mismo origen, que es los portugueses y los españoles y su esclavización, y por lo tanto la asociación de la persona negra con la persona esclavizada. El esclavo, como se dice en la documentación, y etcétera, ¿no? Entonces, todos estos idiomas tienen esto, pero el castellano lo que diferencia el uso de negro es el contexto lingüístico, el contexto que se está utilizando, etcétera. Entonces, en Abya Yala se viene a decir eso, ¿no? De que se nos ha reducido a negros, etcétera, etcétera. Vale, es verdad, porque en el lenguaje coloquial se utiliza mucho la palabra negro y muy poco, y se habla, y eso hace que la descripción de otras personas sea muy superficial y no se entre a otras cuestiones que pueden ser más interesantes en la persona, ¿no? Pero dependerá del uso. Por ejemplo, una cosa muy común en Abya Yala es la designación de alguien como negro en posesivo. Mi negro, mi negra. Esto no. Esto ya sí que es altamente racista. Entonces es el uso de esa palabra que está cosificando a la persona y encima la está convirtiendo como una especie de propiedad del otro, ¿no? Nuestros negros y todo este tipo de palabras, ¿no? Mi negro lindo y este tipo de cuestiones que en realidad lo que hacen es infantilizar a la persona negra y reducir la categoría de propiedad. Entonces, ahí sí que es incorrecto el uso. Pero decir, en Colombia hay, no sé, X millones de personas negras, no hay problema ninguno. No hay problema ninguno. Otra cosa que se quiera utilizar afrodescendiente, que es un término con carga política muy interesante, que a mí me parece más interesante, yo lo utilizo más, afrodescendiente, ¿por qué? Porque remite a lo cultural más que a lo dérmico, más que a la piel, remite a lo que tenemos dentro de nuestra carga histórica y social, ¿no? Entonces, bueno, me parece más útil utilizar afrodescendiente, etcétera. Pero la designación negro descriptiva, con el sujeto correctamente colocado, no tiene por qué tener problema en castellano. Ya digo, inglés, dos designaciones, sustantivo y adjetivo. Sustantivo, negro, adjetivo, black. Francés, dos designaciones, sustantivo, negre, adjetivo, noir, negre, negresse. Alemán, sustantivo, neger, adjetivo, Schwarzenegger, ese apellido tiene un significado. Castellano, sustantivo, un hombre negro, una mujer negra, un niño negro. Adjetivo, perdón, un hombre negro, una mujer negra, un niño negro, una niña negra. Adjetivo. Sustantivo, un negro, una negra, un negrito, una negrita.
Aquí nos encontramos también con que en Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de traducir las películas al castellano, cuando se dice la palabra N, the N-word, o sea, es decir, negro, que es, no, nigger, que es la más insultante, al transponerla al castellano, muchos guionistas no saben qué hacer, muchos traductores no saben qué hacer y utilizan negrata. Bueno, pero esto ya son variaciones del lenguaje que realmente a la hora de la verdad en castellano no se utilizaban con mucha frecuencia ni se han venido utilizando con mucha frecuencia. Para hacer una recopilación rápida, en castellano el uso correcto o incorrecto de la palabra negro o negra tiene que ver con el contexto y con el uso. La sustantivación de un adjetivo es una vulgarización y es una cosificación de la persona. Entonces, un negro es una vulgarización de carácter racista. Un hombre negro, no. Siempre y cuando se esté utilizando con pertinencia, de manera pertinente. Por ejemplo, cuando se está dando una noticia sobre disturbios raciales en Estados Unidos o sobre los abusos policiales en Estados Unidos, pues obviamente que se tienen que utilizar esas categorías para explicar lo que está pasando. Tiene perfecta lógica. Ahora bien, en otros entornos a lo mejor en los que se tiene que explicar que un señor es un, no sé, un astrónomo, a lo mejor no hay que decirlo, dependerá del caso, ¿no? Si se quiere considerar un logro de la comunidad afro, pues sí se puede decir. Y si no, pues igual no es necesario que se diga. Espero haberlo dejado claro. Luego podríamos hablar del término afro y de sus connotaciones y de sus significados. Bueno, hay unos significados políticos del término afro, que yo los apoyo, porque engloban a muchas personas. Hay personas que consideran que los afros mestizos no son negros, y entonces el término afro sí que recoge todas nuestras luchas y nos une en este sentido, y elimina esta designación por colores y el colorismo y toda esta cuestión. Pero hay que saber que stricto sensu, o sea, en su sentido más estricto, afros son todos, es decir, incluso los africanos nacidos en el continente africano son afros también, o sea, que vaya cualquier persona al diccionario y lo vea. Afro es sinónimo de africano, lo mismo que luso es sinónimo de portugués, o euro es sinónimo de europeo. Son sinónimos, no son derivado de, no, sinónimos. Y bueno, también quería desmentir otra idea que va circulando, que es absolutamente falsa, y es la idea de que antes de la esclavitud no se utilizaba la palabra negro, y no es verdad, no es verdad. Antes de la gran esclavización atlántica, la esclavización de época moderna, desde 1430 aproximadamente hasta 1886 en el caso de Cuba y de España, pues claro que se utilizaba, porque es que en latín existe esta palabra. Nigro, nigritum, níger, perdón, sería níger en este caso, níger, nigra, nigritum. Eso existe en latín y se utilizaba, claro que se utilizaba. Y se utilizaba otras designaciones como fusco, mauro quiere decir como moreno oscuro, y eso designaba a la mayoría de los habitantes del norte de África. En definitiva, bueno, pero es cierto que en la Edad Media y con anterioridad era más común utilizar la palabra etíope, que es de origen griego. Entonces la palabra etíope, que quiere decir rostro quemado, es de origen en griego. Y cierto que hace referencia a determinados afros de determinadas zonas de África, pero también era una especie de generalización, porque cuando no se sabía que una persona de dónde era, pues se decía que si era oscura de piel se la llamaba etíope, ya está. O si era oscura de piel pero no hasta cierto punto, se le denominaba mauro. Entonces, bueno, espero que haber aclarado esto, que no es lo mismo que lo que se dice en Estados Unidos, ni lo que dice, por ejemplo, Malcolm X, que lo que tenemos que decir exactamente aquí, que aunque son unos grandes referentes en la lucha y sus luchas tienen muchos puntos en común con las nuestras, en otros aspectos pues no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo. Saludos.